Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A quietud, Honduras va a elecciones generales sin reformas políticas, generando una represa de tensiones que se concentran en el Congreso Nacional de la República, así como en la mayoritaria bancada del Partido de la Estrella Solitaria y en el resto de fuerzas partidistas ahí representadas. El 13 de septiembre de 2020 inicia el cronograma electoral del 2021, con el llamado a elecciones primarias del Consejo Nacional de Elecciones, momento al que se llega sin consensos que impulsen el dictamen de la nueva norma que una comisión de expertos turnó a un grupo legislativo interpartidario y a la Junta Directiva del Poder Legislativo, donde pernocta en el ostracismo. La urgencia de reformas desde un inicio hizo que la convocatoria jalonara señalamiento de ilegal, pues se basa en el censo electoral lleno de fallecidos, corrupción e inconsistencias, y que sin la segunda vuelta electoral no garantiza elecciones limpias. De la concejal de Libre, Rixi Moncada, ahora mismo no hay manera de cumplir con esa garantía, agregó Moncada. Hoy, a menos de 2 semanas del llamado a elecciones generales, el titular del Legislativo, Mauricio Oliva, de nuevo anuncia que convocará al Congreso Nacional para dar luz verde a las enmiendas pendientes de aprobación. En boca de Libre está el reclamo de incumplimiento de reformas electorales que buscan evitar el fraude en mesas, la segunda vuelta electoral y cambios en el pago de la deuda política, y que desde octubre permanece empantanada en el Congreso Nacional. Este último punto de las enmiendas es tema de fricción con la UD, DC, PAC y Alianza Patriótica, grupos minoritarios que usualmente suman votos al oficialismo y rechazan cambios con los que perderán acceso a unos 10 millones de lempiras de la deuda política, sin importar los votos que saquen y el tráfico de credenciales. Reminiscencia de elecciones de estilo Honduras que denuncian partidos opositores, sin alianzas o coaliciones interpartidarias y sin candidatos independientes de peso que desafíen al nacionalismo. La única propuesta concreta para una victoria opositora contundente viene de los liberales, de la mano del candidato presidencial Yanni Rosenthal y su opción B, que solventa el dilema del candidato idóneo de la alianza frente al liderazgo partidario. Ante el impasse con Libre, el bosquejo de 0 reformas electorales, voto disperso y un eventual abstencionismo es para analistas nacionales narrativa de un nuevo gane azul y el panorama ideal al que el Partido Nacional ha llevado el proceso político del país. En septiembre de 2016, Oliva convocó a las fuerzas políticas a un diálogo legislativo para consensuar reformas electorales de cara a las primarias de marzo de 2017. En medio del debate sobre la reelección presidencial, en un comunicado de prensa, el diputado abogó por un diálogo horizontal y respetuoso que permita establecer propuestas reales que mejoren el sistema electoral y otras iniciativas de ley. En septiembre de 2018, delegados de la Plataforma Ciudadana para la Reforma Político-Electoral demandaron no dilatar más el proceso de transformación del Registro Nacional de las Personas, sumido en el caos, la ineficiencia y la corrupción. Gremios empresariales, universidades, académicos, partidos políticos, ONGs de derechos humanos, defensores del ambiente, género e infancia también piden reformas estructurales. Misiones de observación electoral de la ONU, Unión Europea, Parlamento Europeo y SUPAR latinoamericano, entre otros, en las jornadas electorales de 2009 al 2017, dejaron recomendaciones de enmiendas aún incumplidas. Las ansias populares de democracia brota en Colombia, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Chile, que el fin de semana eligió a 155 convencionales constituyentes para que redacten la tercera Carta Magna de su historia constitucional, una de las democracias más antiguas de la región, y la ciudadanía de Honduras no se exceptúa del pedido de transparencia y justicia electoral en su parcela continental, a 10 días de convocatoria a sufragios generales en el país.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11, es un gusto saludarles. Hoy vamos a hablar de las reformas electorales en este país, y lo digo con conocimiento. No querían reformas electorales. Mentira. Fueron los gringos y les pegaron una regañada y ahí andan corriendo buscando las reformas electorales. Qué triste. Gracias. Pero qué triste un país como nosotros. Los líderes de los partidos grandes ni hablaban de reformas electorales. Ay, ahora andan corriendo que van a haber reformas electorales. Hoy es 17 de mayo solo porque los gringos los regañaron. Así es Honduras. Qué lástima. Voy a saludar a mis invitados. El doctor Ernesto Paz Aguilar es canciller de la República, y don Mario Aguilar González junto a don Aristides Mejía. Abogado Mario Aguilar González, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Saludo a mis amigos Aristides Mejía y Neto Paz Aguilar. Neto Paz Aguilar, un gusto saludarlo. Sí, muy buenos días, Raúl, y a los compañeros. Es un gusto esta mañana compartir con ustedes. Don Aristides Mejía Carranza, hoy tengo 3 invitados de lujo y voy a hablar con ellos parte de las cosas que yo sé de la política para que nos vayamos aterrizando aquí en Honduras. Nadie quería reformas electorales de los partidos. Y que me lo digan, que me desmientan los grandes líderes de los partidos, estoy mintiendo. Tito, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a Mario Aguilar y a Ernesto Paz Aguilar. Bueno, yo creo que no se puede decir que nadie, porque había una presión de los dos partidos más grandes de oposición que se habían puesto de acuerdo sobre la mayoría de las reformas, y se hizo todo un trabajo a partir de 2019 que desembocó en la... Perdón, hay mal audio. En el proyecto de ley, no se escucha, parece. No, que desembocó en el proyecto de ley que terminó siendo descartado momentáneamente en septiembre de 2020, porque a pesar de que se había acordado una aprobación de ese cuerpo legal para que funcionara para las elecciones primarias, en la entonces facción de Juan Orlando y de Asfura, y con su representante en el Congreso, que es Chávez Madison, bloquearon la iniciativa. Y desde entonces pues transcurrieron las elecciones primarias con la vieja ley y no se había llegado a ningún acuerdo. Y como bien lo has dicho, aparentemente en las últimas horas, cuando ya faltan poquísimos días para la convocatoria, una presión externa ha hecho revivir el proyecto de ley, porque como todos sabemos, la nueva administración Biden, que tiene como digamos unos 3 meses de haber formulado la política nueva de ellos hacia Centroamérica, que es una de sus prioridades ahora, junto a China y Estados Unidos, ha dicho de que para resolver los problemas de estos países, que son expulsores de migrantes, que les causan problemas de narcotráfico y etcétera, hay que ir a las causas. Y las causas las cifran ellos en el problema de que hay elecciones que no son transparentes, que no son libres, que ocurren en países como Honduras, sobre todo en Honduras, y que desde el principio hacen que los gobiernos carezcan de legitimidad de origen y tengan poca gobernabilidad. Y parte de la nueva política de Estados Unidos hacia esta región, en la cual Honduras es uno de los países más dependientes políticamente y económicamente,
es que deben haber elecciones transparentes. Eso es lo que yo llamo partes de una política que son congruentes con las necesidades de nuestro país y con los intereses de los sectores democráticos. Hay veces que hay políticas de países amigos de Honduras o enemigos, a veces, que por supuesto no coinciden con los intereses nacionales, pero esas son políticas en las que yo diría hay una coincidencia, porque si se llega a aprobar esa ley, pues esa acción habría desentrabado lo que era una intención del partido de gobierno de no aprobar ninguna reforma electoral, sobre la cual nos habíamos puesto de acuerdo previamente. Don Mario Aguilar González, ¿qué piensa usted de esto? Su experiencia, ¿qué le dice? Como dice aquí el abogado Mejía, ahora es que están corriendo por aprobar la ley electoral, una nueva ley electoral que no quisieron durante tanto tiempo. Abogado. Sí, buenos días, Raúl. Quiero enfáticamente afirmar que el Partido Nacional de Honduras no es el partido que se ha opuesto a la reforma electoral, como evidentemente lo ha dicho Aristides Mejía. Estos tienen la costumbre de utilizar aquel adagio popular que dice: yo no fui, fue Tete, pégale, pégale que ella fue. En el Congreso estamos representadas las fuerzas políticas y todos tenemos una responsabilidad. La pregunta es, ¿y en dónde está la oposición para poder exigir esa reforma electoral si es que el Partido Nacional se opone a ella? El Partido Nacional destacó su representación en la Comisión de la Reforma, que estudió la reforma en sí y propuso un modelo de dictamen para que sirviese en el seno del Congreso, y Aristides y Ernesto son testigos de que la delegación del Partido Nacional, compuesta por Fernando Anduray y por mi persona, trabajó con ahínco a la par de ellos para poder entregar en el tiempo estipulado la reforma como ha quedado planteada. Así que comienzo rechazando enfáticamente esa acusación en razón de que nosotros estamos interesados en que se apruebe la ley electoral de Honduras tal como la hemos presentado a la comisión de dictamen, y que eso entre a la discusión y debate del Congreso a la brevedad posible, porque todavía tenemos chance de aprobar reformas importantes, como ser la reforma enfocada a que el partido político que vaya a contienda reciba del Estado el dinero que le sirva para invertir en la campaña electoral, porque es la campaña electoral la que se financia, y bajo los términos de que se pagaría por voto válido, que se compongan las mesas electorales receptoras con ciudadanos que, aunque provengan de los partidos políticos, sean nombrados por el Consejo Nacional Electoral, y que se eliminen las credenciales para evitar esas acusaciones y contraacusaciones que se han dado en los procesos electorales, en donde, a pesar de haber destacado representatividad en las mesas electorales receptoras, se culpa al Partido Nacional de no haber recolectado, de no haber tenido la organización pertinente para poder recabar todos los datos de todas las mesas electorales receptoras. No, el Partido Nacional no puede cargar con la falta de organización y de estructura de los otros partidos políticos, porque ella sí se organiza y organiza sus estructuras para poder tener documentación y poder rechazar o poder atacar resultados en los cuales las personas están
inconformes. Eso no puede ser culpa del Partido Nacional. El otro hecho es de que porque no se pueden aliar, porque no pueden renunciar a sus intereses, también es culpa del Partido Nacional. Eso no puede ser. Yo creo que hay que rechazarlo enfáticamente y dejar ya de estar con cuentos de camino real y acusando a los demás de la propia imposibilidad o discapacidad que puedan presentar políticamente los que no están en la vertiente del Partido Nacional. Doctor Ernesto Paz Aguilar, ¿qué piensa usted de todo esto? Quiero salirme un poco del formato de estos programas que son fundamentalmente de debate y quisiera enviarle a nuestro pueblo un mensaje de optimismo, de esperanza, de lucha, porque hemos logrado construir una nueva ley electoral en un 95%. O sea que estamos a menos de los 100 metros de la meta final, lo cual ha sido el producto de una lucha, de un esfuerzo de hondureños como los que comparecemos esta mañana, y yo puedo dar testimonio de que los diferentes miembros de los partidos que participamos ahí como asesores técnicos dimos lo mejor de nosotros y logramos sacar adelante un proyecto que para muchos fue una obra de arte. Desafortunadamente en los últimos 100 metros sí han surgido problemas, han surgido dificultades. Pero yo por naturaleza soy una persona optimista y creo en la lucha y creo en el pueblo, que es el que tiene la última palabra en estos procesos políticos. De manera de que yo no me voy a referir quién tiene la culpa, quién fue el irresponsable, quién ha hablado más de la cuenta, etcétera, sino que uno debe de proponer soluciones, porque esa es la única forma de avanzar. De consiguiente, yo considero que habida cuenta del obstruccionismo del Congreso Nacional, no voy a mencionar fuerzas políticas, pero debido al obstruccionismo legislativo, del órgano legislativo, en el sentido que no concluyó el proceso de reforma constitucional. El proceso de reforma constitucional ya establece una ruta y en teoría esa reforma constitucional tenía que traducirse en leyes secundarias. Entonces ya se emitió una ley especial que permitió la elección de los titulares de los órganos electorales. Se les señalaron sus atribuciones y competencias, y ahí pasamos a trabajar en este proyecto de ley electoral y, como antes dije, sacamos la tarea. Luego queda pendiente todavía la ley procesal electoral. Entonces, ahí lo que tenemos es un proceso de reforma constitucional inconcluso, que por cierto en nuestro país es muy frecuente. Pero para ese problema hay una solución. Y la solución es que en base al artículo 180 de la ley electoral y de las organizaciones políticas, y haciendo uso de las facultades constitucionales, porque no olvidemos que el Consejo Nacional Electoral es un órgano constitucional de seguridad nacional y en consecuencia tiene que establecer vía resolución por lo menos dos medidas o dos procedimientos. Uno es establecer la segunda vuelta a través de una resolución e implementar
el voto electrónico. De esa manera, solventaríamos la crisis. Y concluyo diciendo que ya pasó una de las etapas más duras, que es haber organizado las elecciones primarias sin un marco jurídico, o por lo menos con un marco jurídico nuevo. Y eso nos trajo muchos problemas, pero ya sacamos la tarea. El pueblo hondureño dio pruebas de un civismo, de un elevado nivel de civismo. Fuimos a las urnas casi el 50%, que para una elección primaria es altísimo. O sea que la gente quiere contribuir, quiere tomar la palabra, y las urnas hablaron. 2.500.000 personas fuimos a las urnas, y eso debe respetarse. Arice. Bueno, yo coincido en muchas cosas con Ernesto. Yo prefiero poner nombre a las cosas, porque el pueblo hondureño debe de saber quiénes son los responsables últimos de las cosas que están ocurriendo en el país. Venimos de un proceso prolongado de más de 10 años de deterioro institucional que nos ha llevado al límite de tener casi un Estado fallido, porque cuando ya un Estado está corroído por la corrupción, cuando no hay independencia de los poderes, se ha destruido el Estado de Derecho, cuando ya no funciona la justicia, cuando a la vista de todo el mundo asaltan instituciones, en plena pandemia se roban el dinero de los hospitales y no hay ninguna reacción de los órganos encargados para proceder. Entonces estamos hablando de prácticamente un Estado que ya no funciona. Y sumado a esto tenemos en paralelo una crisis que todos sabemos que es grave de tipo económico, no solo producto del mal gobierno, sino que de los fenómenos naturales, de la pandemia misma. Tenemos una crisis social, tenemos grupos de migrantes cada vez más numerosos que se aventuran a los peores sacrificios y sufrimientos en esa ruta para encontrar un futuro. Ya no creen que el futuro esté aquí en Honduras, sino que está allá en Estados Unidos. Nadie cree, ni siquiera aquellos que tienen buena formación, porque ahora una gran parte de la gente que se va para Estados Unidos es de clases medias, es de gente o altas que se han ido a formar en el extranjero. En fin, bueno, yo no necesitaría explicar tanto porque esta es una situación que todos los hondureños conocen. Solo lo digo como una premisa de lo que voy a decir a continuación. Si eso es la condición del país, hay que buscarle una salida. Y esa salida que el pueblo hondureño ha escogido es la salida democrática, afortunadamente. Aquí la válvula de escape ha sido, por un lado, la migración, y la otra válvula de escape que está buscando la gente que se ha quedado es concurrir a las urnas, es solucionar esto mediante un voto que le permita un cambio al país, una alternancia y un cambio, para ver si va a haber un cambio en el destino, en el bienestar, en todo lo que el país necesita urgentemente. Y el problema que ha venido ocurriendo es que el Partido Nacional, que ha ganado con estas leyes obsoletas, y digo bien obsoletas porque son, por un lado, leyes electorales que ya no se adaptan a la nueva realidad política. ¿Y cuál es esa nueva realidad política? Tenemos ya no un bipartidismo, tenemos varias fuerzas políticas. Y esas fuerzas no alcanzan una mayoría suficiente porque encima el sistema arcaico que tenemos en el manejo de las mesas electorales, que hace que sean representantes de partidos los que tengan que estar ahí, y no como en el resto de América Latina o en la mayoría de los países que son
ciudadanos de cada circunscripción electoral, genera una situación de fraude que ha ido en creciendo. Y eso da lugar a que las elecciones sean cuestionadas, que el perdedor no reconoce la victoria del ganador, como ocurre en los demás países aquí cercanos, donde a las pocas horas de que hay una contienda electoral, el perdedor felicita y llama a la concordia nacional, felicita al ganador y llama a la concordia nacional para que todo siga normal, para que el país progrese. Eso es lo que no hemos logrado y más bien hemos empeorado con relación a lo que ya teníamos como democracia. Y por lo tanto se hacía necesario una segunda vuelta. Y hay dos proyectos presentados en el Congreso. Uno por Mario Segura, presidente de la bancada liberal, y otro por Jorge Calix, presidente de la bancada de Libre, para la segunda vuelta, porque el gobierno que está actualmente en el poder, si agarramos el total del padrón de 2017, viene siendo electo por un 20% más o menos, quitando toda la gente que se abstiene, quitando los que se han ido, de todo ese padrón, al final como un 20% es el que ha elegido al gobierno. Y encima con fuertes cuestionamientos, no solo nacionales, sino que internacionales, sobre la transparencia de esos comicios. Y eso es lo que nosotros queremos solucionar, lo que nosotros debemos de solucionar. Y por eso debemos señalar dónde están los problemas para que se apruebe. Se presentó una iniciativa el año pasado para que se hiciera la segunda vuelta. No se aceptó. Partido Nacional, que tiene una mayoría mecánica ahí en el Congreso, bloqueó esa iniciativa y la sigue bloqueando. Los nacionalistas lo bloquearon y siguen bloqueando. Y lo siguen bloqueando. No quieren que ni siquiera se discuta en el Congreso esas dos iniciativas que se presentaron para que haya balotaje o segunda vuelta, como se llama. Y eso significa que están jugando en un momento grave con el destino del país. El país se está hundiendo y no se está viendo de que la única salida que se tiene es esa. Y tiene que venir alguien de afuera para presionar para que se apruebe una ley que ya había caído en el cajón del olvido. Desde las elecciones primarias que ocurrieron el 14 de marzo, han transcurrido más de 2 meses y el Congreso no ha sido capaz de llamar a que se termine de discutir esa ley que, como dice Ernesto, ya fue aprobada en un 95%. Quedan los puntos controversiales para acordar. Así que, bueno, yo creo que mientras esto no se dé, tenemos que seguir haciendo presión porque esta es la única salida que tiene el país. O sea, el Partido Nacional es el que ha evitado esto. Sí, claro, todo el mundo lo sabe. Sí habíamos logrado, en esa comisión, como lo ha dicho Mario Aguilar, estaba él y estaba Anduray por el Partido Nacional, Augusto Aguilar y Ernesto Paz por el Partido Libre, y Lino Tomás Mendoza y yo por el Partido Liberal. Hicimos un buen trabajo por más de un año, se le entregamos a la Comisión de Asuntos Electorales dirigida por Mario Segura, se logró un consenso ahí, no solo entre los grandes partidos, cada uno se dio una parte, como suele ocurrir en una negociación, sino que con los partidos otros, con la mayoría de los partidos. Se presentó al Congreso para su aprobación y la facción en ese momento, porque todavía no habían ocurrido las primarias, encabezada por Chávez Madison, fue la que se interpuso y dijo, no, nosotros no estamos de acuerdo, y se paró el proyecto. Y eso fue en septiembre, es decir, tenemos meses de estar en eso. Estamos ya a unos 10 días más o menos de la declaratoria y esperamos que en estos días que restan para esa fecha podamos tener la aprobación, porque si no vamos a ir
a un desastre en noviembre de consecuencias inconmensurables. Porque si ya en las primarias, con los problemas que tuvo el Consejo Nacional Electoral, en los 30 días que tardaron en dar los resultados oficiales, se generó un problema, ¿se imaginan ustedes 30 días o 15 días que pasen sin que el Consejo Electoral diga quién es el que ganó? Y en esa ley no solo está el problema de la regulación de las mesas, ahí dejamos claro que para que no volviera a ocurrir ningún fraude como en 2017 con respecto al sistema de transmisión de resultados y el cómputo de votos, que daba un artículo para que se hiciera una contratación con suficiente anticipación y con los recursos que tiene que proporcionar el Estado del TREP, del sistema de transmisión de resultados y del cómputo de votos. Y se dejaron normas para que no volviera a ocurrir la caída, entre comillas, del sistema ordenada por alguien y que hubiera intervención, como dice el informe de la OEA, más de 600 veces al sistema para modificar los datos. Dejamos disposiciones para que eso no volviera a ocurrir. Y eso debe ser aprobado, Raúl, porque es importantísimo para el país. Yo sé que la mayoría de la gente vive en la cotidianidad de los problemas. Honduras es un país que sufre en lo cotidiano, en su mayoría de la población, que necesita resolver problemas que son enormes, pero hay que ver que esto que va a ocurrir en noviembre nos concierne a todos y es la clave para los problemas del futuro, para los 4 años que vienen, y por eso es la importancia de aprobar esa ley. Es cierto, don Mario Aguilar González, que su partido es el que se opone a todo esto, como dice aquí a mi derecha el abogado Aristide Mejía. Yo ya lo dije enfáticamente, nosotros rechazamos ese tipo de acusaciones porque hemos sido partícipes de la construcción del marco legal que va a regir el nuevo proceso electoral, y quiero ser positivo en el sentido que ha planteado Ernesto Paz Aguilar para asumir una actitud constructiva en relación al proceso electoral. Porque aquí las personas se presentan a los foros públicos a echarle la culpa a los demás, es lo que yo le digo. Yo no fui, fue TT, pégale que ella fue. La destrucción de la institucionalidad en el país se ha dado por la falta de respeto a la ley. Y ahí a la par suya tiene usted un ciudadano que respetó la ley, la Constitución. ¿Y eso qué? No contribuye a que la institucionalidad del país esté en precario. Y ahí este ciudadano se dejó nombrar vicepresidente de la República, y ahí está el decreto, sabiendo que la vicepresidencia de la República en el momento en que se produjo ese nombramiento estaba condicionado a un acto de expresión de voluntad popular como es la elección. Entonces, ¿quiénes contribuyen a la destrucción de la institucionalidad? Esas cosas las debemos de regular. Y lo otro es el hecho de que pasemos de partido en partido. Ese es un hecho que debíamos regular para evitar esos tránsfugas políticos, porque no le hacen bien a la institucionalidad. Hay cosas que se presentan y que son coyunturales, como por ejemplo, hoy los partidos Libre y Liberal están en la oposición. Hoy quieren cambiar la ley porque dicen que el Partido Nacional tiene una ley a su medida. Y la pregunta para ellos es, ¿y esa ley no comenzó a regir en el 2004? Y el proceso electoral que ganó Manuel Zelaya Rosales no se realizó bajo los parámetros de esta ley. O el Partido Nacional vino y puso la ley en el 2004 a su medida y ganó las elecciones. Lo que pasa es que nuestro partido es un partido que es respetuoso de la voluntad popular, tan cierto como que no decretó continuismo, decretó
que era inaplicable un artículo que prohibía la elección y sometió al presidente al proceso de reelección. No decretó continuismo por sí y ante sí, como lo querían hacer ellos en el año en que se dio el famoso golpe de Estado o sucesión constitucional, como se quiera llamar. Lo importante fue que en ese momento se quitó al presidente de la República, que estaba pretendiendo manipular las organizaciones, el organismo electoral, jefeando él un plebiscito o un referéndum, como también lo quieran llamar, cuando no tiene facultades para ello. Ahora lo que quieren es, imagínense, presentan la opción B como alternativa para solucionar la crisis. ¿Por qué? Porque creen que están en 1985, donde a sangre y fuego impusieron esa opción sabiendo que era inconstitucional. No es cierto que el Consejo Nacional Electoral tenga facultades para tomar la decisión sobre una segunda vuelta. Es muy clara la Constitución en el 236, que establece que la simple mayoría para la planilla ganadora es la que determina quiénes son los que ganan y deben de asumir el control de las riendas del Estado. Y ellos ven como malo que el Partido Nacional se da cuenta perfectamente de que la pretensión de ellos es unirse para echarle la vaca y que esté muy bien sentado, muy bien, gracias, dándole todo lo que ellos quieran para ganar las elecciones. Y esta es una lucha de poder y así la debemos de entender. Ellos quieren esa oportunidad porque son incapaces de llegar a diálogo y establecer una cabeza para poder competir con el Partido Nacional, y han visto que muy a pesar de que hay cosas que no son aceptables en el desempeño del gobierno, el pueblo hondureño no le ha quitado el respaldo al Partido Nacional, y eso los tiene nerviosos, de tal manera que salen a proponer cuestiones inconstitucionales y quieren que todo mundo esté afecto a lo que ellos están proponiendo. Obviamente que no vamos a aceptar una opción B, porque la opción B fue una decisión que se adoptó porque en los partidos políticos, precisamente manipulados desde la presidencia de la República de aquel tiempo, les habían impuesto candidatos que no eran los candidatos de su preferencia. Y por eso se llegó a tomar esa decisión a efectos de salvaguardar la vida democrática del país. Y fuimos tan respetuosos de lo que firmamos en un pacto, los nacionalistas, que a pesar de que la planilla presidencial del Partido Nacional había sacado el mayor número de sufragios y la mayoría simple frente a las otras planillas, y podíamos alegar que la ley o la Constitución no podía reformarse en virtud de pactos de particulares, y acudir a la Corte para que nos diera el derecho a gobernar en ese momento, no se hizo así, precisamente en aras del respeto no solo a la palabra empeñada, sino además en respeto total de la vida democrática del país. Nosotros somos un partido que hemos aprendido a ganar y hemos aprendido a perder. Estos solo quieren ganar, y si no ganan, entonces hay fraude, pero cuando ganan es que vencieron el fraude. Es interesante porque ahora los partidos políticos están ocupando su lugar en el Consejo Nacional Electoral, y yo no he escuchado a ningún miembro del Consejo Nacional Electoral, valga decir, a las dos personas que integran el Consejo Nacional Electoral por el Partido Liberal y por el Partido Libre, que dentro del organismo electoral
el que está designado por el Partido Nacional esté obstaculizando el trabajo de las instituciones. Yo creo que para que haya transmisión de resultados electorales no necesitamos una nueva ley electoral. Esa es una medida de orden administrativo que sí tiene la capacidad el organismo electoral en este momento y sin nueva ley de poner en vigencia. Ajá, ¿y por qué no lo hacen? Y no son mayoría en el Consejo Nacional Electoral. ¿No? Yo creo que es que aconsejan a su gente para que no haga nada y después decir el culpable de esto es el Partido Nacional. Yo le digo, rechazo toda acusación por falsa y tendenciosa. Y doctor Ernesto Paz, ¿usted qué piensa? Bueno, yo quisiera informar que el Consejo Nacional Electoral ya tiene lista, según tengo entendido, las bases para iniciar un proceso de licitación del sistema de transmisión de resultados. Y eso está así porque tanto en la ley que todavía falta de aprobar el 5%, así lo manda, que tiene que ser con 6 meses de anticipación para hacer una licitación pública nacional e internacional con todas las garantías de que salga, digamos, la compañía que reúne los requisitos. De manera que esa es una buena noticia. Pero también el hecho de no ir con la ley vieja o con la ley vigente genera una serie de conflictos que, por cierto, van a comenzar a partir del 18 de junio. El 18 de junio es la fecha máxima en que el Estado de Honduras tiene que proporcionar el 60% de la deuda política a los partidos políticos. Y ahí surge un problema. Ahora con 14 partidos, la deuda política va a subir aproximadamente, tienen que dar, finanzas tiene que entregar eso. Esperamos que eso no vaya a provocar disturbios callejeros, porque los partidos políticos minoritarios, ellos exigen que les paguen el 15% del partido ganador. Estamos hablando de que el partido ganador fue el Partido Nacional, sacó 61 millones de lempiras de deuda política, entonces tienen que darle el 15% de esa cantidad a cada partido. Eso significa que van a ser más de 100 millones de lempiras que los tienen que tener listos. Y yo creo de que en las actuales circunstancias eso va a provocar problemas. Pero yo quisiera reorientar también el debate. Mire, yo he estado estudiando como un muchacho, como un principiante, en el derecho constitucional la figura del obstruccionismo legislativo. El obstruccionismo legislativo es una figura que se parece mucho a la que pueden hacer los particulares en el derecho civil o en el derecho penal. Y es que ellos, mediante maniobras, pueden obstruir la aplicación de la justicia. Se llama obstrucción de la justicia. En otros países es un delito y la gente puede ir a la cárcel. Pero en este caso, yo no he encontrado hasta este momento que haya una pena, que haya un castigo para un órgano colegiado, como es un poder del Estado. Lo que sí he logrado entender es que lo que hay es un conflicto de poderes del Estado. En otros países el Consejo Nacional Electoral o el organismo electoral es el cuarto poder, es el poder electoral. Pero en nuestro caso, el Consejo Nacional Electoral en realidad es un órgano constitucional y de seguridad nacional. Entonces lo que hay ahí es un conflicto entre un poder del Estado y un órgano constitucional del Estado. Yo les prometo seguir estudiando para ver cómo resuelven cómo han resuelto
este problema en otros países, porque en el derecho anglosajón, por ejemplo, a esta figura también se le llama filibusterismo legislativo. El filibusterismo legislativo es una técnica utilizada para prolongar indefinidamente un debate para aprobar o improbar una ley. Eso lo vimos en Estados Unidos precisamente por el Partido Republicano, por el expresidente Trump, que obstruyó el nombramiento de un juez en la Corte Suprema y al final se salió con la suya porque él tenía mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero de todas maneras perdió las elecciones. Lo que quiero decir es que estas maniobras no son únicas de países en vías de desarrollo o países del tercer mundo como los nuestros, sino que se dan en todos lados, porque como dijo Mario, de aquí de lo que se trata es una lucha por el poder. Para concluir, yo quisiera decir que en Honduras hay ejemplos de obstruccionismo legislativo que ha desembocado en golpes de Estado o en rupturas del orden constitucional. El ejemplo más claro está en 1954, cuando Ramón Villeda Morales ganó las elecciones, pero la constitución de la época exigía la mitad más uno para ser elegido presidente. Entonces, ahí habían fuerzas divididas y el partido de gobierno irse a una ruptura del orden constitucional que es reconocer la victoria de Villeda Morales. Villeda Morales ganó 2 o 3 años después con el 61% de los votos. Los chilenos prefirieron a los independientes en las elecciones del fin de semana, que evidenciaron un voto de castigo a los partidos tradicionales, especialmente a la oposición de centro-izquierda, que compitió fragmadamente mientras el oficialismo de derecha obtuvo su peor resultado en décadas. Los electores dieron vida a una convención de 155 miembros que escribieran una nueva constitución para reemplazar la impuesta por la dictadura militar de 1973 a 1990. Ninguna fuerza tiene los 2/3 necesarios de los escaños para plasmar los cambios profundos, pero tampoco 1/3 para bloquearlos. Las mujeres ocuparán 77 escaños de la convención y los hombres 78 debido a una corrección de género para asegurar la paridad, lo que implica un gran salto en la participación política femenina, que en el Congreso solo ocupan el 23% de los escaños. Entre los más perjudicados están los partidos de la oposición de centro-izquierda, que compitió fragmentada en varias listas. Entre los más favorecidos estuvieron el bloque formado por el Partido Comunista y el izquierdista Frente Amplio, que se impuso a la centro-izquierda, y una multiplicidad de listas de independientes, según lo informó el Servicio Electoral. Los chilenos también castigaron a la derecha oficialista con su peor votación desde 1990, no logró el tercio de los 155 escaños de la convención que necesitaban para proteger el modelo neoliberal que atraviesa a la constitución de la dictadura. La convención se instalará con 48 escaños independientes, la mayoría de izquierda, 37 del oficialismo de centro-derecha, 28 del bloque formado por el Partido Comunista y el izquierdista Frente Amplio, 25 de la centro-izquierda y 17 de los pueblos indígenas. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos. Me platicaba que miraba una relación extraña. Mire, a mí me parece que Yanni y el Partido Liberal ha estado dando una batalla importante por tratar de que la elección de noviembre sea una elección con buenas reglas del juego, para fortalecer la democracia, para, como él ha dicho, luego armonizar el país, porque ningún país dividido puede progresar, para atender los grandes problemas. Hemos hecho propuestas no solo para próximo gobierno, sino que ahorita para que
este gobierno adopte medidas de urgencia con relación a las crisis que se están viviendo. Se hizo un plan de alivio, pero más que eso, en este tema hemos estado impulsando esas reformas, hemos estado empujando y hemos hecho propuestas que si no hay segunda vuelta, como debería de haberla, porque aquí el Partido Nacional, cuando tiene que violentar la Constitución, lo hace cuantas veces quiere, lo hizo cuando Maduro, para imponer un candidato que no tenía derecho a ser presidente, y modificaron la Constitución y dijeron que por una única vez se iba a hacer eso. Lo hizo ahorita cuando defenestraron la Corte, la Sala de lo Constitucional, anularon artículos constitucionales pétreos y sin redactar un artículo que permite la reelección, fueron a la reelección, inscribiendo al presidente que no tenía derecho a participar, con un tribunal totalmente dominado por ellos, y todas esas violaciones son cosas que ellos justifican, pero cada vez que en el país se quiere enderezar esta situación, se quiere buscarle salidas democráticas a través de acuerdos políticos, porque yo discrepo con Ernesto en el hecho de que en todos los países hay debate político, en todos los países hay discordias, y la política misma es discordia, y de eso se trata, de que hay diferencias. Tenemos diferencias con los nacionalistas, con los de Libre, Mario Aguilar tiene su opinión, yo tengo mi opinión, y la política es eso, es discutir. Claro, yo pienso que la política, como lo hago yo, es discutir sin tratar de desacreditar a la otra persona, porque eso es como no tener idea para el debate, no es tener argumentos. Uno debe centrar la discusión en lo que le interesa al público. Lo que le interesa al público es discutir sobre el tema de las reformas actuales, porque ese es el problema que tenemos en este momento. Y yo pienso que en ese caso deberíamos, de todos los de la oposición, y en esto hago un llamado a Libre, que lo veo que ha como bajado la guardia últimamente, no le veo ese espíritu combativo. ¿Cómo que ha bajado la guardia, Libre? Mire, los veo, estoy escuchando a Ernesto, no el Ernesto que he oído siempre preocupado por esto de las alianzas. Estoy viendo que ahí en el Consejo Electoral, Rixi Moncada, que guardó un gran mutismo durante todo el proceso primario, no dijo nada ni para defender al Consejo Electoral ante tanto ataque, ni para dar explicaciones sobre los problemas que estaban teniendo y no dar los resultados con rapidez. Salió rápidamente a oponerse a otras propuestas que ha hecho el Partido Liberal, como de encontrarle un pacto, mediante un pacto nacional, una solución al problema de Honduras. Para eso sí salió rápido. Yo creo que debemos de buscar una solución, y llamo a los de oposición que realmente quieren que haya una alternancia en el poder, porque si no quieren, pues es otra cosa, que le encontremos una solución. No podemos ir a unas elecciones en estas condiciones, porque vamos a un desastre aumentado con relación al 2017, en el que ya hubo víctimas, en el que ya hubo problemas. Yo sí creo que hay que encontrar una solución entre todos. Y los arreglos políticos, porque están en todos lados del mundo, por encima de las leguleyadas de los que se oponen, porque el derecho constitucional, el derecho electoral son derechos políticos que son el marco jurídico de los fenómenos políticos. Miren, ahorita acaban de pasar un video de Chile. En Chile hubo una crisis política. ¿Qué hizo el gobierno? En contra de su voluntad, llamó a que hubiera una elección para ver si modificaban una constitución que había dejado el dictador Pinochet restringiendo a la propia democracia. Había dejado la democracia en parte secuestrada, con cuotas de poder para la gente que él tenía en la dictadura. ¿Y cómo se sacaron al dictador? Hubo un consenso nacional, se fue a un referéndum
Él había redactado una constitución para quedarse 1000 años ahí, pero un referéndum. ¿Qué es lo que pasa cuando en un país hay una guerra? Como al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi perdió, surgió una democracia en Alemania, hubo que hacer una nueva constitución. ¿Qué pasa cuando hay una revolución en un país? Se hacen constituciones nuevas, cuando hay un golpe de Estado igual, cuando hay un referéndum igual. ¿Cómo se terminó el régimen del apartheid allá en Sudáfrica? Tuvo que haber un acuerdo nacional para permitir que los negros, que eran mayoría, pudieran votar. Y fue así que se hizo la democracia sudafricana. ¿Cómo podemos salir en América Latina de la desfiguración que se ha hecho en muchos países de la democracia, que ha hecho que en la calificación internacional no somos democracias auténticas muchos de los países de América Latina, porque son regímenes mitad autoritarios, mitad democráticos, que llaman formalmente a elecciones, pero que no tienen una democracia plena, que no hay un verdadero Estado de Derecho, que no hay división de poderes. Pues hay que hacer modificaciones, hay que hacer acuerdos, hay que impulsar estas leyes. Tenemos la oportunidad en estos días, y espero que así se haga, de impulsar esas leyes nuevas, de buscar una salida para el problema de la falta de segunda vuelta electoral. Hay que buscar una salida. Y eso es lo importante, porque me parece a mí que negarse a esto es negarle el futuro al país. Abogado Aguilar González. No hay duda que nos encaminamos a aprobar un nuevo instrumento electoral, que vamos a enfrentar los mismos problemas que hemos tenido a lo largo de la historia. Aquí ninguno de los que estamos presentes podemos decir que estamos libres de culpa. Ellos, por ejemplo, ponen la elección de Villeda Morales como una elección modelo. Resulta que el doctor Villeda Morales no fue electo por voto popular, como ahora se eligen los presidentes. Si refrescan su memoria y no la mantienen trasnochada, se van a dar cuenta de que a Villeda Morales lo eligió indirectamente la Asamblea Nacional Constituyente de aquella etapa. Hola. ¿Escuchando? ¿Abogado? Hola. Sí, lo estamos escuchando. Adelante. Retomo la idea. Es decir, hemos cometido errores y desde la oposición, en esa época, según lo que los historiadores y los diarios de la época acusan, el ingeniero y general Abraham Williams Calderón les dijo a los liberales que fuéramos a elecciones populares y que no se eligiese el presidente en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ellos habían ganado, tenían el poder e impusieron su mayoría mecánica. Cuando las mayorías se imponen sobre las minorías y esas mayorías no son ellos, entonces es mecánica la mayoría. Cuando son ellos los que utilizan la maquinaria, entonces es popular, es democrático, porque así me conviene a mí. Y es la visión que se anda vendiendo antes del proceso electoral, haciéndome la víctima. O como decía aquella señora, la víctima. Es la víctima. Entonces, comprometámonos en un proceso de construcción de la democracia. Y parte de esa construcción tiene que ser hablar con la verdad respecto a los órganos electorales y no tratar de llevar la mente de la hondureñidad hacia
problemas que se dieron en el pasado, pero que nadie está en la disposición de repetir. Mire, ahí anda un señor Julio Navarro diciendo que él ya descubrió el truco que tienen los nacionalistas para ganar las elecciones. Pues, y parece que ha estudiado mucho para poder llegar a la conclusión que dio en su declaración, que es que estamos oponiéndonos a una nueva ley electoral y no sé cuántas cosas. Yo contesto, yo también descubrí el truco que tienen para ganarnos. El truco es echarnos la vaca. Qué divertido, ¿verdad? Y qué fácil que se encuentran las soluciones. Entonces, ese señor que es activista de Libre y que se pone el ropaje de sociólogo para ir a la televisión, tiene que estudiar un montón para llegar a conclusiones que son lógicas. Entonces, yo creo que empeñados como estamos, porque construimos una mayoría calificada para reformar la Constitución, debemos de tener la mayoría suficiente para aprobar la nueva ley electoral y dotar también al Tribunal de Justicia Electoral de su instrumento jurídico para evitar que desde ese organismo electoral también se haga la creación de normas que no son nada ortodoxas para ser aplicadas a los casos de materia electoral. Porque imagínense que le dejaron en la ley al Tribunal de Justicia un recuento jurisdiccional y ellos han interpretado que ese recuento es ir a examinar sobre la decisión de los recuentos administrativos del Consejo Nacional Electoral. Desde mi punto de vista, ellos solo están autorizados a conocer los recursos de apelación y solo si es absolutamente necesario para clarificar la situación pueden hacer recuentos jurisdiccionales. Pero yo leí una misiva, un comunicado del Tribunal de Justicia Electoral invitando a los partidos políticos y a cuanta persona quiera para ir a pedir recuentos jurisdiccionales. Eso es inaudito, porque el Consejo trata de proveer una protección, sí, de los derechos de las personas, pero también de una protección a la seguridad jurídica de los actos. Ahí va a venir el Tribunal de Justicia a cuestionar las decisiones del Consejo Nacional Electoral en materia que le es propia al Consejo, como es la administración del proceso electoral. Entonces, todas esas cosas tenemos que clarificarlas y contribuir con nuestras mejores luces a que la obra que comenzamos a través de la comisión de la que fuimos parte pueda tener un corolario feliz. Doctor Ernesto Paz, ¿qué piensa usted? ¿Van a haber elecciones limpias? ¿Todo el mundo va a estar conforme, gane quien gane? ¿Qué visualiza usted para estas elecciones? Quiero decir dos cosas. Número uno, yo he estudiado a profundidad esta propuesta de la opción B y estoy convencido que eso no procede. No procede, doctor. Debemos buscar... Doctor, le voy a explicar esa opción B. Lo que pasa es que Mel no quiere y les ha dicho a ustedes que no. Y a mí me consta que Mel no quiere. La opción B que planteaba Yani es que Xiomara corriera ella y Yani corriera a él. Y que al final los votos del que ganara se le sumaran y Mel no quiso. Eso es lo que pasó. Por eso le digo, y eso es lo que pasó, que Mel no quiso. ¿Qué abogado ese muchacho, Raúl?
Será abogado. Y les ha dicho que no, pero era una que hicieran una alianza. Está en la papeleta. En la papeleta, abogado Aguilar González, entre ellos dos. Aquí entre está. Libre y el Partido Liberal. De La Paz. Mire, Raúl, yo he estudiado, le repito, a profundidad este tema de la opción B de 1985. Es que son dos cosas diferentes, doctor. Bueno, y precisamente el día de ayer en el diario La Tribuna publiqué un artículo de fondo que se llama La crisis política institucional del 85 y su relación con la situación político-electoral del 2021. Mire, eso no procede por una razón bien sencilla. Aquello fue una legislación de excepción. Es única e irrepetible. Número 2, la opción B procede o procedió en aquel momento porque el gobierno de turno no permitió la celebración de elecciones primarias. En el 2021 la situación es diferente. Tuvimos una elección primaria, la más concurrida de toda la historia, con una infinidad de obstáculos y la autoridad electoral salió adelante. A mí me parece que es una falta de respeto al pueblo hondureño tratar de descalificar esas elecciones primarias. Esas elecciones primarias ya se celebraron, ya dieron un resultado, ya hay candidatos. No, doctor. Entonces, doctor, solo lo interrumpo un momento. Es que nadie está descalificando a elecciones primarias. Eso es otra cosa. Lo que pasa es que Mel no quiere. No. Mel no quiere. Es parte del proceso. Lo que Yanni planteaba, ya les voy a poner la papeleta, pero voy a dejar que el doctor Aguilar termine y de ahí le voy a poner la papeleta. Doctor, disculpe, mejor termina y yo le voy a plantear lo que Yanni estaba diciendo. Por cierto, me escribió hace un momento. Doctor. Mire, yo entiendo que Yanni probablemente tiene la mejor intención, pero en una medida trascendental, donde esté en juego el poder, uno tiene que ser bastante racional. Y si el Partido Nacional se opone a la segunda vuelta, que es una propuesta racional, técnica, es una tendencia, jamás van a aceptar una opción B, porque en el imaginario de la mayoría de la gente del Partido Nacional creen de que el Partido Liberal les hizo una mala pasada. Y yo explico en ese artículo, citando a un hombre que fue el que propuso la opción B, que se llama, mire, es un amigo que se llama Cifrido Burgos. Él era asesor de las Fuerzas Armadas en asuntos obreros y campesinos. Y entonces en el texto de la obra que él escribió, él dice, nosotros nunca hablamos de sumatoria de votos, pero ocurre que la famosa acta de compromiso fue eso, un acuerdo político. Y fue necesario que el Congreso emitiera una reforma a la ley electoral donde dijo o decía más o menos lo siguiente. El 28 de noviembre se van a celebrar elecciones primarias y generales simultáneas. Y el candidato que salga va a ser el candidato más votado del partido más votado. Eso es en pasta lo que propuso la opción B. Entonces, en el 2021 eso no procede porque ya pasó la elección primaria. Esa elección primaria nadie la ha cuestionado. Y si la cuestionaron fueron resultados menores. Pero eso ya es una cosa juzgada. Usted no puede retroceder, porque como le repito, sería una burla a los 2.5 millones de electores que de buena fe asistimos a esa elección.
Entonces, ¿qué es lo que procede por una cuestión racional? Por una cuestión, yo diría, legal, que es, yo digo que la segunda vuelta es un asunto de conveniencia nacional, es un asunto de interés nacional, porque de esa manera vamos a evitar que Honduras camine directo al precipicio, en el sentido de que esas elecciones generales, así con la ley vieja y así como van las cosas, lo que va a producir es un gobierno que no va a ser débil, sino que enclenque con menos el 25% o menos del 30%. Va a ser más débil que este. Y concluyo diciendo que nosotros, por lo menos yo no le creo ni media palabra al señor presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, porque él ha demostrado ser un señor mentiroso. Ese señor dice una cosa y hace otra. Y la prueba es todos los años que tiene de estar en el poder. La segunda cosa es que al señor Mauricio Oliva Herrera solamente le creo media palabra, porque él ha prometido de que la ley electoral la va a tirar antes de la convocatoria. Pero ese es un reto. Si usted ve el proceso de formación de la ley, usted tiene que tomar en cuenta una serie de consideraciones. Supóngase que tiren la nueva ley el mero 26 o el mero 27. Figúrese usted que eso, para que entre en vigencia, tiene que ser publicado en la Gaceta y tiene que pasar por el escritorio de Juan Orlando Hernández. Ese señor lo puede retener un mes. Conclusión, esa ley no se aprueba. O sea, de que ya estamos grandecitos para que no nos sigan dando atol con el dedo. Yo preferiría que sigamos luchando por la segunda vuelta, que la ley nos asiste en vista del obstruccionismo del órgano legislativo, y pongamos la segunda vuelta que está contemplada en el artículo 180 de la ley electoral y de las organizaciones políticas, y resolvemos el problema. Pausa, voy a leer dos cosas. Primero, lo que me dicen sobre lo que está diciendo el doctor Ernesto Paz. Está bueno que te metí voltaje, así te pones pilas. Bien, ese artículo de ayer se refiere del doctor Ernesto Paz a 1985, no tiene nada que ver. Tal como usted lo acaba de decir, Raúl, el mismo doctor Ernesto Paz da la salida por medio del artículo 180 que reza: mecanismos especiales de votación y escrutinio. El Tribunal Supremo Electoral podrá establecer mecanismos especiales de votación y de escrutinio, tales como una mayor cantidad de cabinas de votación o mecanismos electrónicos de votación y de escrutinio en todos los departamentos que sea posible. Antes de la pausa, ya salió la tal lista, Engel. Ahí se encuentran con la... Me decía... Ahí se encuentran con la verdad. Sí. Y ahí con la lectura de ese artículo se encuentran con la verdad, que son mecanismos para votar, no establecer una figura jurídica. Mire, la primera vuelta es un mecanismo, la segunda vuelta es un mecanismo, la elección directa es un mecanismo. Todos son mecanismos, son técnicas para garantizar la pureza del sufragio y que se garantice la representación nacional genuina. Ese es un debate teórico que lo saludo sinceramente. A esto quería llevar y quiero llegar, porque de ahora en adelante de eso es que tenemos que hablar, ¿verdad? De cómo vamos a arreglar ese problema a la luz del derecho, a la luz de la ciencia, a la luz de la jurisprudencia, a la luz de las experiencias de otros países. Miren, Estados Unidos tiene una constitución que tiene más de 200 años, solo le han hecho 27. Esta es la lista de funcionarios corruptos del Triángulo. ¿Verdad? No hablemos de Estados Unidos. En Estados Unidos quieren emitir leyes que van a tener vigencia en América Latina. Bueno, entonces lo que quiero decirles es que no nos apresuremos ni nos alteremos, que este es un debate, tiene que ser de altura, para que tengamos resultados correctos.
no es que un caudillo o un dirigente de un partido político le va a dar línea a sus seguidores. No, señores, esto se trata de un debate. Mire, el pueblo no es estúpido. El pueblo tiene capacidad de decidir. Si no hay, oiga bien, y quiero que lo tomen bien en serio, mire, si no hay una alianza de derecho, el pueblo tiene olfato. El pueblo va a decidir por el candidato que le dé mayores posibilidades de derrotar al partido de gobierno. Yo soy una persona que creo en el pueblo. Soy un demócrata y creo de que el pueblo es el que tiene la última palabra. El pueblo es el que decide, el pueblo es el que arbitra. Y lo vimos ahorita en las elecciones primarias. Ganó Yanni. Yanni es un ganador. Yanni era una persona que estaba fuera del partido, ahora tiene el control del partido, tiene una bancada, tiene alcaldes, tiene poder político. Yanni Rosenthal es un gran ganador. Yo así lo veo. Ahora, tenemos que ver de cara al futuro. Tenemos que hacer los balances. Yo en un programa de esto, yo dije, mire, para escoger la cabeza, bueno, hay que también usar métodos racionales. México es un buen ejemplo. México escogió entre López Obrador y Marcelo Ebrard y ya saben lo que ocurrió. Allá en Chile también ellos tienen mecanismos para seleccionar el candidato del Partido de la Concertación. O sea, de que hay mecanismos para eso. Pero si no hay mecanismos o si no se ponen de acuerdo en esos mecanismos, que no se preocupen. El pueblo va a tomar la decisión que mejor le convenga y lo que corresponda. Tómenme la palabra. Bien, permítanme, antes de la pausa, voy a dar una lista, no es la lista Engels. Aquí Honduras puede tirar los nombres. Lista de funcionarios corruptos en el Triángulo Norte. Quien ha liderado este tema es la congresista Norma Torres. Por cierto, esta Norma Torres la cuestionó Bukele. Todos los que están ahí es por el caso Arca Abierta que hizo la MASI. Oscar Nájera por supuesta relación con las Cachiros y designado por el Departamento de Estado. La lista es elaborada por el Departamento de Estado. Lista de funcionarios corruptos del Triángulo Norte, dice Juan Carlos Valenzuela Molina, Wesley Milena Vázquez López, Milton Jesús Puerto Ceguera, Gustavo Alberto Pérez, Oscar Nájera, Gladys Aurora López. Son los nombres que ya aparecen en esta lista de funcionarios corruptos que Norma Torres del Triángulo Norte había solicitado al Departamento de Estado. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Dice Tito que va él. Tito, ¿qué nos vas a explicar de la opción B? Bueno, yo creo que Ernesto ha relevado un aspecto muy positivo en esta discusión, y es que debemos de forzosamente encontrar una salida. Cuando hay un problema hay que buscar una salida, sobre todo si ese problema es el que puede llevar al desastre al país. Y una de las salidas, la más lógica, es la segunda vuelta electoral, que ha sido bloqueada y descartada, como le hemos dicho. Yo creo que sigue vigente, pero hemos propuesto también una salida que es la que llamamos Fórmula B, y la damos así, esa opción, porque es parecida a la que se dio en 1985. No es exactamente igual, no quiere decir que se va a repetir las elecciones primarias. Las elecciones primarias están bien celebradas. El tema es cómo hacer ante un bloqueo, una obstrucción que se mantiene en el país para que impide que haya elecciones realmente libres, para desbloquear y crear la posibilidad de que sean las mayorías que se expresen. Porque la segunda vuelta lo que busca en todos los países es que sea una mayoría que legitime un gobierno. Cuando ya un país está dividido en varias porciones electorales,
que ninguna logra tener una cantidad sustancial de más del 40% en algunos o más del 50% en otros, se hace imprescindible crear un mecanismo. Y por eso es que nosotros hemos dicho, o bien va la segunda vuelta, o bien se crea una forma de mayoría que se establezca en parangón con lo que hubo en la opción B en 1985. Es decir, que de forma simultánea se celebre una elección general con su segunda vuelta. Esa es más o menos la idea. Yo mandé aquí una papeleta que era la que se sugirió como ejemplo, que demuestra un poco en forma gráfica lo que sería esta idea. Por ejemplo, si hubiera una alianza entre Libre y Partido Liberal, esa sería la forma como se presentaría la alianza. Las personas votarían por uno o por otro porque eso permite que el votante que en la primaria votó por su candidato de su partido y que quiere que sea ese candidato, pueda seguir votando por eso, pero que, como sabemos bien, en una alianza lo que se busca es subsanar el problema de que no hay una segunda vuelta, se mantiene la idea de las mayorías sumando los votos como se dio en aquella ocasión. Y eso se dio como antecedente porque fue a raíz de una crisis política que hubo en el país, se creó una salida democrática. En todos los países ocurre eso. Acuérdense que, como lo dije anteriormente, en el régimen de Sudáfrica, pero también aquí en Estados Unidos, cuando hubo un problema... ¿Explicás la papeleta ahí entonces? Cuando hubo un problema en Estados Unidos, en la elección de Bush y Al Gore, llegaron a un acuerdo para no seguir abriendo urnas y no desestabilizar la democracia. Aquí tenemos el ejemplo claro. Aquí, si hay esa alianza, por ejemplo, y Ernesto Paz vota por Xiomara, yo puedo votar por Yanni, que es el proponente de esta salida y de tantas otras que está buscando para encontrarle solución, y al final se determina si esa alianza tiene mayoría frente a los demás partidos, y luego de esa sumatoria y que determina quién va a ser el presidente sería el que sale mayoritario de esa alianza. Y yo creo que es claro para todo el mundo que esa es una posibilidad, y como se dijo aquí, Ernesto escribió un artículo, Ernesto es un estudioso de la política, en donde está planteando alternativas para los problemas que tenemos en este momento. Me parece a mí que es fundamental comprender que la legitimidad de un gobierno está determinado por la cantidad de votos que recibe el respaldo de una presidencia. Si la mayoría de la gente no quiere un candidato y no hay mecanismo de segunda vuelta, entonces ese que tiene el rechazo de la mayoría, como ocurre actualmente, es el que va a gobernar, y por eso tenemos los resultados que tenemos, un gobierno donde la mayoría no se reconoce. Acuérdense que en este momento el Partido Nacional ha bajado aproximadamente a un 25%, como un 75% de los electores no quieren que ese partido siga gobernando, y sin embargo, mediante la obstrucción que se ha hecho a nuevas normativas legales, porque yo he dicho aquí que el problema no es que haya discordia, el problema es que habiendo problemas en el país, se me permite mediante una mayoría mecánica, y por eso le llamo mecánica, porque es una mayoría que ordenada por alguien más arriba, obstaculiza cualquier cambio que el país necesita. Entonces, si eso se mantiene, vamos a tener el resultado de que una minoría, como es el Partido Nacional, gobierna al país en contra de la voluntad de la mayoría. El Partido Nacional se ha caído en las encuestas, solo un 3% apoya esta gestión, un 3% de toda la población. Hace 2 meses, solo un 8% estaba a favor de Juan Orlando. Y ninguno de la oposición quiere una continuidad del actual régimen. Porque todos sabemos que aunque cambien de candidato, aunque Nasri Asfura sea el candidato,
Esto es parte de una continuidad del régimen Hernández Azura. Eso es lo que sería prácticamente. Y la voluntad del electorado debe de ser escuchado. Aquí tuvimos el ejemplo en Guatemala. En la primera vuelta ganó la señora Sandra Torres, de un partido de izquierda. En la segunda vuelta, la mayoría de los guatemaltecos votaron contra ella, porque no la querían como presidente. Porque una decisión puede ser en positivo como en negativo. Aquí, quizás, el gran problema de la decisión de Honduras no es tanto a favor de quien está. Puede estar a favor de alguien que haga las mejores propuestas en determinado momento, por último. Pero es básicamente que la mayoría no quiere que este gobierno continúe. Aquí lo que se presenta es la posibilidad de un enorme voto de castigo. Y esa es la voluntad popular que hay que respetar. Y tenemos que nosotros encontrarle la forma, porque las democracias se moldean según las realidades nacionales. Y esto es lo que yo quiero dejar en la idea de todos. Lo jurídico no debe de anteponerse nunca para ser un obstáculo ni para la democracia, ni para las libertades, ni para el cambio social, ni para cualquiera, porque cuando se convierte en un obstáculo, cuando la Constitución ya no representa lo que el reflejo de la realidad, termina explotando. Y eso es lo que pasó en Chile ahorita. Entonces, si somos inteligentes, y eso es lo que le ha faltado a gran parte de la clase política hondureña, debemos de anticiparnos a los problemas y hacer las reformas, sobre todo en la situación en que se encuentra el país. Ese es el mensaje que yo tengo para esta parte. Vamos a las conclusiones. Abogado Aguilar González, ¿qué piensa de todo esto? Micrófono, abogado. No se oye. Abogado, micrófono. Sí, presentan la cuestión como una crisis político-electoral, es decir, en la que nos meten a todos. La crisis político-electoral la tienen ellos, porque no han tenido capacidad de diálogo ni de entendimiento, y quieren que con el sacrificio de los demás se resuelvan sus problemas. Eso sería como en mi departamento, Santa Bárbara, hay un municipio que se llama Gualala. Ahí en Gualala el Partido Nacional solo saca 250 votos, cuando mucho. Entonces no puedo acceder al gobierno municipal. Entonces, como yo vivo en crisis en Gualala, voy a venir a pedir que los votos que quizás sobren en Santa Bárbara me los traigan para Gualala, para poder ganarles. Es exactamente lo que están proponiendo. La elección, señores, no es un mecanismo. La elección es un acto jurídico con consecuencias, con efectos. Y el efecto es la declaratoria. Son actos jurídicos que no podemos variar si no están ordenados en la ley electoral y de las organizaciones políticas, para lo cual se necesitan 86 votos. Es decir, el Partido Nacional no puede hacer ningún movimiento en la ley, aún con sus 61 votos, si no alcanza los 86. Y entonces necesita de la concurrencia de otras fuerzas políticas que entiendan de qué problema se trata y qué es lo que vamos a solucionar. Entonces, veamos que hay situaciones en elecciones que no necesariamente van a ser como las pienso. ¿Y qué pasaría si adoptamos la segunda vuelta y resulta que el Partido Nacional gana en primera vuelta? Ajá, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción? Ah, hay crisis. ¿Por qué? Porque yo pensé que dando la segunda vuelta yo podía ganar, pero resulta que el Partido Nacional ganó. Entonces está mala la elección y hay que repetirla, porque como no gané yo, entonces las cosas están malas. Mire, y las cosas salen sin que uno lo espere. En Ecuador nadie pensaba que iba a ganar Guillermo Lasso.
o la derecha, y sin embargo ganó. Los problemas en Perú no se solucionaron con la segunda vuelta, es decir, se agravaron a tal grado que renunció Kuczynski, creo que se llama, y después renunció el presidente que eligieron en lugar de Kuczynski, y esos venían de ganar una segunda vuelta, y la problemática en Perú no se solucionó. Aquí es cuestión de que cada partido de manera individual pueda capitalizar la voluntad del electorado. Fíjese bien, solo el diseño de esa papeleta le está sugiriendo que puede haber una alianza después de lo que del plazo que la ley estipula para que las alianzas sean una, no dos personas jurídicas, y que sea su posición preponderante en una papeleta electoral, salvaguardando que la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, y eso para personas naturales y para personas jurídicas. ¿No? Aquí quieren hacer la propuesta de suma de los resultados en dos partidos políticos distintos, y entonces eso sí sería legal, porque ahí sí ganaron. Entonces, ¿por qué no la restamos el resultado? Entonces decimos, no, si este sacó tanto y este otro sacó tanto, entonces está con gobierno de minoría. Entonces, no crean que uno es tan tonto, ¿verdad? Y ni quieran pasarse de vivos. Lo que tienen que llegar a entender es que para poder solucionar los problemas necesitamos dialogar. Hay problemas, sí, pero los problemas son de mecánica. Estamos en un proceso regular de elecciones. De otra manera, no hubiesen habido elecciones primarias. Y si ya fuimos a elección primaria, cada partido eligió su candidato. Ahora le toca la lucha por obtener el voto popular, porque ya no hay aquellos mecanismos de que eligieron una constituyente y ya en la constituyente se elige el presidente. Vuelvo al ejemplo, Williams les dijo, les van a hacer lo mismo, y lo mismo ocurrió en 1965. Muchas gracias al abogado Mario Aguilar González. Conclusiones, doctor Ernesto Paz. Yo quiero concluir esta comparecencia con una frase que se le escuché a Rafael Pineda Ponce hace muchos años. Aquí andamos buscando el ahogado río arriba. La solución a este problema de obstruccionismo legislativo, donde el órgano legislativo se niega a terminar o a concluir de aprobar la ley electoral, que solamente falta el 5%, y aparentemente siguen con las promesas de que la van a aprobar, pero que no la aprueban. Yo sigo insistiendo en que la solución es la segunda vuelta. La segunda vuelta establecida o va a ser establecida por el Consejo Nacional Electoral en vista de ese obstruccionismo, que ahí lo que hay, discutía al margen de las cámaras con Mario Aguilar, de lo que se llama abuso de autoridad, porque el abuso de autoridad está bien definida para los funcionarios en términos individuales, pero no para órganos colectivos como es el Congreso Nacional. Ahí hay un abuso de autoridad de un órgano, y el conflicto con otro órgano o con otro órgano del Estado que es constitucional y es de seguridad nacional, como el Consejo Nacional Electoral. Entonces el Consejo Nacional Electoral, para evitar una catástrofe, tiene que tomar medidas de emergencia. No nos olvidemos que estamos en un estado de excepción por pandemia y catástrofes naturales, para evitar que el país se vaya rumbo al precipicio, tome esa medida emergente y de emergencia de implementar la segunda vuelta por una resolución del Pleno del órgano electoral. También quisiera, no quiero, deme un minuto, Raúl,
para recordar algo de orden histórico. Mire, lo de Villeda Morales es relativamente reciente, pero en nuestro país todavía no hay un texto de historia constitucional ni un texto válido, presentable de derecho constitucional que nos hable un poco de eso. Yo he estudiado por nuestra propia cuenta la historia constitucional de Honduras y figúrese usted que cuando uno termina de estudiar, uno se da cuenta que en Honduras existe la segunda vuelta desde hace bastantes años, más de 100 años para ser exacto. Vamos a ver en qué consistía. Mire, la aplicación de la primera vuelta se daba cuando no se alcanzaba la mitad más uno, que la Constitución dice mayoría calificada o mayoría absoluta, y entonces la segunda vuelta se hacía en el Congreso Nacional, y el Congreso Nacional escogía entre los más votados. Resulta de que, para infortunio de Honduras, el Congreso Nacional en 2 ocasiones escogió el menos votado, sino el que tenía el mayor número de diputados. ¿Y saben qué desembocó en eso? En 2 sangrientas guerras civiles y en un golpe de Estado. La primera sangrienta guerra civil se dio en 1902, cuando Manuel Bonilla ganó limpiamente las elecciones y él se fue a una segunda vuelta, pero armada. Es la segunda vuelta donde usted va a defender con las armas en la mano el triunfo en la primera vuelta. En 1924, que va a cumplir 100 años, ha sido la guerra más sangrienta que ha tenido Honduras. Hubieron 20,000 muertos y una cantidad de millones de dólares o de lempiras por pérdidas. Y el último, porque ahí sucedió lo mismo, ahí ganó, las elecciones las ganó Tiburcio Carías Andino, pero se aliaron los candidatos perdedores y los diputados eligieron a una persona que no había ganado. Consecuencia, una sangrienta guerra civil de 1924. Y la última experiencia es la de 1954, cuando Villeda Morales gana las elecciones y se rompió el orden constitucional porque el partido de gobierno boicoteó la instalación del Congreso. Ahí tiene usted 3 ejemplos vivos que tienen que ser el espejo donde tenemos que vernos en el 2021 para evitar lo que yo llamo la catástrofe nacional, porque ya tenemos pandemia, ya tenemos catástrofes naturales, y si no corregimos el rumbo del proceso político vamos a tener una catástrofe política. Peor, imposible. Ernesto, doctor, Raúl. Sí, abogado. Una palabra. Dígame. Mire, yo comencé el otro segmento diciendo que las elecciones son un acto, y es un acto atribuido a una autoridad. La convocatoria, la declaratoria de elecciones, etc. El Consejo Nacional Electoral, como reza el texto de la Constitución, son unos servidores del Estado que no tienen más facultades que las que, escuchan, expresamente les confiere la ley. Todo acto, y esos son actos, que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Eso es lo que está diciendo la Constitución. ¿Cómo podemos instar al Consejo Nacional Electoral a que cometa un acto fuera de autorice actos fuera de la ley? No tienen facultades legislativas. La elección es un acto. El mecanismo de votación puede ser manual o puede ser vía electrónica. Ahí sí hay autoridad del Consejo para tomar decisiones. Pero todas estas decisiones tienen que ir concatenadas con que tengan un respaldo económico para poder ejecutar.
Así que estemos muy claros que si el Consejo Electoral, por una mayoría mecánica en el Consejo, se impone estableciendo la segunda vuelta, están cometiendo delito. Gracias al doctor Ernesto Paz Aguilar, al abogado Mario Aguilar González. Concluimos con el abogado Aristides Mejía. Bueno, yo no creo que ese último análisis... ¿Por qué te sonreís? No, que a mí me causa realmente contrariedad cuando oigo a los abogados del Partido Nacional con ese doble estándar de toda la vida, ¿verdad? ¿Por qué dice que lo que dice la Constitución se aplica a este caso cuando se quiere resolver un problema y no se aplica a aquellos magistrados o jueces de la Corte Suprema que violentaron la Constitución cuando anularon los artículos pétreos que impedían la reelección? Y se fue a una reelección totalmente ilegal, apoyada por David Matamoros Batson y por Escobar allá en el Consejo Electoral, porque Eric votó en contra de la reelección, pero allá no se aplica, y aquí cuando se quiere resolver un problema, como estamos buscándole salida a un problema real, sí se debe aplicar. Y reducir el tema de las elecciones, el tema de la democracia a un acto jurídico. Eso no es un acto jurídico, es tener una visión juridicista sobre las realidades políticas, que no es posible. Las realidades políticas trascienden lo jurídico. De hecho, no hubo nada de jurídico en el golpe de Estado de 2009, que muchos de ellos apoyaron. ¿Qué va a haber de jurídico en eso? Pero sin embargo, es un hecho político que ocurrió. Nosotros desde el Partido Liberal, y como lo ha dicho Yanni Rosenthal, un candidato en ascenso, un candidato que está haciendo propuestas al país, y dentro de esas propuestas, nosotros estamos diciendo, tenemos que buscarle una salida democrática a la crisis y al problema de Honduras. Hay varias formas: o implementamos la segunda vuelta electoral, o buscamos una opción B, que es la que hemos explicado, que son elecciones simultáneas, aprobamos las reformas electorales, pero es necesario que tengamos una salida al problema de Honduras para que haya alternabilidad. Estamos haciendo una propuesta seria, estamos buscándole soluciones. Él ha venido a lo largo de toda la campaña diciendo que busca la unidad de la oposición. Cuando le convocó Xiomara Castro, que obtuvo su partido menos votos que el Partido Liberal, porque la primera fuerza después de las elecciones primarias vuelve a ser de oposición, vuelve a ser el Partido Liberal, con 800,000 votos sobre 600,000 que aproximadamente tuvo Libre. Y siendo que ella convocó, él acudió, buscó una salida para que se diera una alianza política. No se logró porque Libre dijo, no queremos una alianza política. Entonces busquémosle una salida al país, no porque no se puedan lograr acuerdos. Nosotros hemos seguido en esa posición política de lograr sumar fuerzas políticas y seguiremos hasta el último día de los 10 días que restan, buscándole una solución, porque esto no solo es una solución a los líderes políticos, una solución para el país. Hay que forjar alianzas para salir del problema en que nos ha metido el Partido Nacional. Hay que salir de ese problema de cualquier manera. Y esa manera que hemos escogido es democrática, pero debe tener alternativas. Eso es lo que yo quiero dejar como mensaje. Honduras merece un mejor futuro. Y ese futuro no pasa por obstruir, no pasa por impedir, no pasa por negarse, pasa por abrir esas sendas democráticas que conduzcan al desarrollo del país. Gracias. Gracias al abogado Aristides Mejía Carranza, al abogado Mario Aguilar González y al doctor Ernesto Paz Aguilar. Esta lista que ha aparecido, si la pones,
sobre esta lista. Es de acuerdo a una investigación que hizo la MASI, que están los exdiputados, los diputados Oscar Nájera, Gladys Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Milton Puerto Ceguera, Welsi Vázquez y Juan Carlos Valenzuela. ¿Comentarios, Aristide? Bueno, yo creo que hay un grave problema de corrupción en el país. Ese problema de corrupción forma parte ahora del deterioro que están teniendo las instituciones nacionales, porque no son casos aislados, sino que es un sistema prácticamente, en donde se busca controlar la opinión pública, controlar la Corte Suprema, controlar los fiscales para hacer leyes que generan impunidad, y me parece que eso va ya entrado en choque con las políticas de Estados Unidos, porque ellos han identificado que el problema de las migraciones en gran medida se debe al problema de la corrupción, que se lleva como 60.000 millones de lempiras. Y eso es una de las cosas que el electorado hondureño quiere cambiar. Ahorita, la primera preocupación, según las encuestas, Raúl, de la población hondureña, es el empleo y la economía. Y la segunda preocupación ya no es la seguridad, ni es... la segunda preocupación es la corrupción. Y por eso hay que establecer mecanismos de lucha contra la corrupción como parte esencial del programa de gobierno. Nosotros lo llevamos. Y quiero decir orgullosamente que esa ha sido una de las prioridades de Yanni. Cuando él estuvo en el gobierno, demostró con su propio ejemplo de que era un hombre probo, que no tuvo ningún reparo al salir del gobierno y que sí se pueden hacer las cosas correctamente. Esa misma senda es la que queremos demostrar a partir de que asuma el próximo gobierno, buscando estructurar una lucha contra la corrupción, pero que vaya al fondo del problema, que es la independencia de los poderes, que es generando riqueza en el país, que es creando reglas para el gobierno y buscando los consensos nacionales de todos aquellos que estén de acuerdo con eso. Gracias al abogado Aristide Mejía, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Los invito a que sigan en sintonía de Canal 11. Que estén bien.